La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, 8:25 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Le tenemos una invitada muy especial. Su nombre no es raro, es Margarita Catrenco, ¿verdad? Catrenco, sí. Margarita Catrenco. Ella es ex candidata a diputada por País Posible, una gran emprendedora, una persona que conoce mucho del tema de Ucrania, porque su padre ucraniano. Tú naciste allá, ¿verdad? Sí, yo nací allá, sí. Pero tu madre es dominicana. Así es. Y bueno, ya saben, en política, en empresas, y nos va a hablar también un poquito de cómo influye el costo de la energía eléctrica, que mucha gente dice, pero ese lío por allá, por Rusia, por Ucrania, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tengo que ver con eso? Bueno, pues ella nos puede explicar un poquito de esto. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que ustedes lo plantean así, porque justamente una de las cosas que más me ha chocado a mí es la poca cobertura que se le ha dado al tema, porque aparentemente la gente entiende, no, eso está por allá, eso es lejísimo, eso al final de Europa, eso como que no nos afecta, cuando la realidad es que sí nos afecta y mucho. Y a quienes no le creen al presidente cuando hace mucha insistencia en eso. Fíjense que, por ejemplo, el 16 de agosto, cuando el presidente dio el discurso, 3 veces mencionó el conflicto de Rusia y Ucrania y lo hizo refiriéndose justamente a todas las medidas que el gobierno ha tenido que tomar por ese conflicto. Entonces, aunque uno no lo vea y aunque uno entienda que eso está muy lejos, realmente en términos del costo de la energía, en términos del costo de los alimentos, y la energía no solamente es a nivel del precio del gas, a nivel del precio del petróleo, el costo de los alimentos. ¿Y por qué los alimentos? Porque Rusia y Bielorrusia, que justamente también de cierta manera está involucrado, son los principales productores de fertilizantes. Entonces, aun cuando los alimentos se fabriquen aquí, se fabriquen, no se produzcan. La urea en Ucrania. El fertilizante se importa. Sí. Entonces, el precio de los fertilizantes se ha disparado justamente, pero fíjense que todo no es por el conflicto en sí mismo. El conflicto pudiera existir y no afectarnos en nada. La razón por la que nos afecta es por la respuesta que ha tenido Occidente al conflicto, y es el tema de las sanciones que han aplicado tanto la Unión Europea como Estados Unidos a el comercio con Rusia. Entonces, eso es lo que ha causado. En un cálculo de costo-beneficio, y ahí quiero ser lo más racional posible, tomando en cuenta que tú eres ucraniana y quizás te afecta muchísimo más que a uno porque tienes familia allá y me imagino que te importa tu país mucho más que cualquier persona que simplemente lo lea y tenga una empatía por la lectura. ¿Entiendes que ha valido la pena aislar a Rusia por este conflicto en términos racionales? O sea, ha puesto al mundo en una situación de crisis económica por salvar a un país, que es uno de los argumentos que se dan entre los analistas. Mira, yo entiendo que las decisiones que han tomado la Unión Europea y el resto de los países occidentales son ilógicas, son absurdas, y lo único que hacen es herir al resto del mundo de una manera que es que no se entiende cómo se pueden tomar esas medidas y cómo ellos no hicieron un cálculo efectivo de riesgo cuando no tomaron las medidas preventivas para el conflicto, porque este conflicto se pudo haber prevenido. No se tomaron las medidas, la gente decidió dejarlo así. No sé si era que ellos o querían que se produjera el conflicto, o simple y sencillamente pensaban que no iba a pasar nada. Pero ha sido una irresponsabilidad muy grande, no solamente lo que pasó en febrero, pero sino seguir manteniendo. A estas alturas todavía, yo vi hace 3 días un general estadounidense diciendo que a Putin había que ganarle la guerra, porque si no se gana la guerra, entonces él va a seguir expandiéndose, porque esto está motivado por una situación imperialista, lo cual tampoco es cierto. Entonces,
Sí, yo quisiera que ese fuera el mensaje que nosotros dejáramos aquí, la necesidad de nosotros desde todos los países hacer un llamado a la paz, a la búsqueda de un acuerdo político a esta situación, porque inclusive justamente a finales de la semana pasada estaba diciendo el alcalde de Londres, por ejemplo, que Inglaterra es uno de los que aviva el conflicto y que no permita que se llegue a la mesa de negociaciones. Decía, cuando ya a final de año, ya ni siquiera la opción que va a tener la gente es entre pagar la energía o pagar la comida, sino que no va a poder pagar ninguna de las dos. Mira, qué interesante eso que tú dices de entre todos buscar una solución, pero el desinterés que tú mencionas inicial que existe en la ciudadanía, en toda parte del mundo y aquí en el país, viene del desinterés político y de gobiernos, de países, de cualquier país del mundo. ¿Cómo implica esto? Hemos visto a nuestro presidente decir en muchas ocasiones que estamos en cierta situación de calamitosa económica debido a esto, pero ¿cómo implica esto en la sociedad y que la sociedad pueda entenderlo de manera llana y qué puede hacer al respecto? Mira, la sociedad lo que puede hacer es justamente eso, expresarse, hacer sentir su voz y hacer sentir una posición, porque tristemente, por ejemplo, todos los medios de comunicación de Rusia han sido bloqueados en este lado del mundo. O sea que nosotros nada más estamos oyendo una parte de la moneda, una versión del tema. Y ni siquiera la versión correcta, porque cuando tú contrastas lo que te dicen aquí con lo que te dicen allá, es totalmente pero hay quienes dicen que también en Rusia se manipula la información. Yo entiendo que real, o sea que hay en ambos lados. Siempre van a haber tres versiones, señores. La tuya, la mía y la verdad. Y la verdad nunca nos va a llevar, nunca nos va a ni siquiera asomarse cuando escuchamos solamente una de las dos versiones. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mi pregunta es, ¿crees que sea posible negociar con Vladimir Putin cuando él en varias ocasiones simplemente no ha cumplido con su palabra? Pero cuando dice que no ha cumplido con su palabra, ¿a qué tú te refieres exactamente? Me refiero a que se han hecho acuerdos y que son violados por él. No, y no solamente eso, es que sus ambiciones son de tomar parte del territorio. Entonces, a eso también quiero ir mi pregunta. Sabemos que parte de la población ucraniana, principalmente la que vive en el este, son prorrusos, en el sentido, no sé si es correcto el término, de que se sienten como parte de una identidad mayor que viene de años anteriores a la creación del Estado. ¿Tú te identificas como parte de esa población o como parte de la población ucraniana que se define en contra de la rusa? Te digo por tu posición, porque es muy clara tu posición y me sorprende un poco, honestamente. Bueno, justamente, y yo siento que mi posición es compartida con muchas otras de las personas que están allá. La diferencia es que yo sí lo puedo decir en los medios de comunicación y ellos sí lo dicen allá, van presos por traición. O sea, hay mucha gente que está opuesta a la guerra. Se han detenido a miles de ucranianos que se oponen a la continuidad del conflicto y lo que sucede es que son apresados. Igual entonces, no hay posibilidad de la gente decir, mira, ya vamos a parar esto, no queremos seguir peleando. Inclusive los soldados que se rinden son apresados e incluso personas que han dicho que han sido asesinados. Eso no se puede confirmar. El territorio a Rusia. Exacto. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Con que se le dé territorio a Rusia. Es que ya Ucrania perdió ese territorio. O sea, ya Ucrania lo perdió. Y esa es una de las partes que tenemos que entender de cara a la negociación. La negociación que debía de hacerse. Porque ya lo perdió, ya Rusia lo tomó. Y Rusia no lo va a devolver. O sea, tener la expectativa de que en la negociación Rusia va a devolver parte del territorio que ya ha conquistado. Olvídense de eso, que eso no va. Pero a pasar. eso es una ilegalidad en el derecho internacional. Ya los estados están creados. O sea, tú quieres legalizar una situación ilegal. Pero vamos a ver, porque eso nos lleva a otro tipo de discusión y otro tipo de escenario. Claro. Las fronteras de los países se dieron bajo estos mismos procesos. O sea, recuerden que la configuración de Europa como está hoy en día fue producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las potencias de ese momento, los ganadores de ese momento, decidieron cuáles son las fronteras, dónde están los países, inclusive se inventaron Israel. Y entonces, ahora todo el mundo tiene que aceptar que eso es lo que es otro estado. Entonces, realmente eso es una cosa que nos llevaría
a otro sentido de discusión. ¿Por qué Putin no puede devolver el territorio? Porque ya él tiene una responsabilidad con la protección de las personas que están ahí. Porque recuerden que ahí hay muchas personas que estaban esperando este rescate, aunque los medios de comunicación no lo reflejen aquí. Pero en muchos lugares los soldados rusos son recibidos con beneplácito. Y eso es lo que la parte que aquí no se dice. ¿Por qué era un rescate? ¿Cuál era la necesidad para ser rescatados? Bueno. Eso viene de un conflicto del 2014. Del 2014, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes saben que una de las razones que dio Putin para la operación es la nazificación que había de el Estado. Entonces, pero había una real nazificación del Estado. O sea, honestamente, eso es una de las cosas más ilógicas que yo veía que él decía, y no era que me la contaban, que yo lo escuchaba, que lo decían. Teníamos una llamada y no la recibí. Porque no la miré a tiempo, pero fíjate, lo que te digo es que yo no veo una nazificación, sino todo lo contrario. Incluso lo veía a Ucrania como una nación que estaba en crecimiento, en desarrollo y que era muy atractivo para otras personas que vivían en la zona. Bueno, mira, si tú quieres, te puedo compartir varios artículos de muchísimos medios de comunicación que antes de que empezara la operación militar denunciaban y ponían el ojo de cuidado sobre el nazismo creciente en Ucrania. O sea, eso no es un invento de Putin. Eso es algo que fue reflejado por muchos medios de comunicación de este lado del mundo. O sea, eso, recuerden que... Porque quien se está comportando en realidad como en la forma que ataca a uno más chiquito, en la forma en que hemos visto que han... Porque no es que no fue, esos no es que no lo contamos, hemos visto cómo explotan lugares a donde hay niños, a donde hay mujeres, a donde es indiscriminado, no son zonas de guerra. Pero bueno, vamos a ver, porque justamente Amnistía Internacional acaba de sacar una denuncia diciendo que ellos verificaron que los soldados ucranianos se colocan de manera intencionada en escuelas, en hospitales, para lanzar desde ahí sus ataques, para entonces provocar la respuesta de Rusia y entonces salir en los medios de comunicación a decir, miren cómo Rusia ataca o sea, que lo convierten en un objetivo militar. Exactamente, y eso no es la propaganda rusa que lo dice, eso lo dijo Amnistía Internacional. Entonces, inclusive en su estudio ellos afirman y dicen que ellos se colocan ahí sin evacuar a los civiles y teniendo otros espacios abiertos como campos deportivos, como campo abierto libre, donde pudieran colocarse sin poner en riesgo a los civiles. O sea que con esto que nos planteas con relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, es que no estamos viendo las realidades en ambos espacios, sino que este lado está sesgado con una visión de Occidente con relación al conflicto. Unilateral, pero también... ¿Crees que se pueda llegar a una situación en donde el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, de una manera ya acepte que la parte que tenga Rusia es de Rusia y que se pueda llegar entonces a un estallido de paz? Porque lo que uno quiere es que ya esto no siga ocurriendo. Bueno, lo que pasa es que Zelensky ha llegado al absurdo de decir que la guerra se va a terminar cuando recuperen Crimea, cuando Crimea ha sido territorio ruso desde el 2014, cuando ellos no han logrado en ningún momento de este conflicto ningún avance militar significativo, ninguna contraofensiva significativa. Todo lo que existe es avance de Rusia. Entonces, ese discurso de que vamos a ganar no es real. Entonces, lo único que está sucediendo es que todos los días, y digo 200 porque es el número que el gobierno ucraniano ha reconocido, de que es 200 soldados jóvenes se mueren, señores, todos los días. Miren, ustedes mismas decían esta mañana, hablaban de la tragedia, de la cantidad de personas que han muerto este fin de semana. Señores, 200 personas se mueren todos los días. Mañana, cuando ustedes empiecen el siguiente programa, 200 personas van a haber fallecido. Entonces, eso tenemos que ponerle un punto final. Entonces,
respondiendo a lo que tú preguntabas del tema del nazismo, recuerden, señores, que para nosotros el tema del nazismo y la Segunda Guerra Mundial es un tema lejano, primero lejano geográficamente y lejano en términos de tiempo. Pero la realidad es que dentro de Ucrania hubo una sección que en el medio de la Segunda Guerra Civil se alió a Hitler, se desarrolló un batallón nazista dentro de Ucrania, fueron asesinados decenas de miles de judíos polacos y de judíos rusos. Pero eso pasó en Alemania y como tú dices, fue hace mucho tiempo. No, eso pasó en Ucrania, te estoy diciendo que también pasó en Alemania. No, claro. Y hoy en día Alemania no es nazista, es todo lo contrario, ¿entiendes? Es una cosa que están luchando contra esa imagen. Pero entonces, de ahí a decir que, ¿tú entiendes? Así como tú dices, hace mucho tiempo de eso. Hace mucho tiempo que eso cambió también. Pero ellos hicieron un esfuerzo para desnazificarse y eso no sucedió en Ucrania. Entonces, allá, recuerda que estamos hablando de que son personas que son hijos y nietos de esas personas que cometieron esos actos, no es una cosa lejana. E inclusive hay muchas personas que tú los ves, los soldados del batallón Azov, cuando tú le quitas la ropa, tienen tatuaje de esvástica, del sol negro y una serie de símbolos nazistas, o sea, bueno, es una realidad. Qué bueno que viniste a aclararnos todo esto. Este es un tema porque yo pensaba que íbamos a hablar de muchísimas otras cosas más, que tenemos que hacer una segunda invitación. Muchísimas gracias a nuestra querida Margarita Catrenco. Ella es ex candidata a diputada por País Posible. Ay, Dios mío, no hablamos de nada de eso, pero ni de energía, implica. Bueno, pero nos quedan unos temas. Volvemos a invitarte. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Tenemos que ir a la pausa y regresar inmediatamente con Distrito Informativo. Distrito Informativo.